El archivo de audio que están a punto de escuchar podría ser confundido con una plática de borrachos, un manicomio de literatos frustrados, subnormales de dicción dudosa o hasta una simple tertulia de marihuanos que en medio de un viaje se detuvieron a hacer la reflexión. Oigan, entre todos somos bien cagados, ¿no? Ya sé, güey, hay que hacer un podcast. Pero no se confunda, querido escucha. El Treskelter Radio es una alternativa llena de humor a los videos de gatitos, a los bailes de TikTok, a los pseudointelectuales que les recomiendan libros de autoayuda o de cómo emprender tu negocio. Aquí van a encontrar ese espacio de diálogo donde se recomiendan esas voces de la historia, de la literatura, del arte, de la música, de la filosofía, del cine, del teatro y de cualquier otra cosa que se nos ocurra que se haya quedado en aquel panteón de lo que merece ser platicado. El Treskelter Radio no tiene referentes, no tiene patrocinadores, no está afiliado a ningún partido político, no le va a la América, no escucha a Ricardo Arjona, no ha visto Game of Thrones, no usa drogas, bueno, casi nunca. No es cuentaviente de Marta de Baile, no tiene nalgas, no es vegano, no es judío cristiano, no es morenista, ni priista, ni panista, ni positivista, ni Paulo Coelista. El Treskelter Radio tiene espíritu de viejito, nació en la luna de plata y tiene alma de pirata, es libre de gluten y promotor del coito con responsabilidad. Escuche bajo su propio riesgo y en caso de que le llegara a gustar, recomiéndelo con sus amigos. Suscríbase al canal, búsquenos en Spotify, Facebook, Twitter, Instagram y en los tacos del rebaño sagrado. Aquí comenzamos. Señor locutor, quiere hacerme el favor de decirme qué horas son. Sean bienvenidos a esta nueva edición. Ya creo que es la tercera vez que decimos que ya estamos de regreso. Entonces, no sé hasta qué grado sea verdad o sea mentira. Ustedes quédense, lo vamos a dejar ahí como un misterio. Es que es el eterno retorno. Sí. Quizá nos vamos después otros 2 meses y otra vez volvemos. Ustedes ahí quédense a ver con el cliffhanger, a ver si es verdad. Por lo mientras, estamos aquí reunidos una tarde-noche lluviosa, creo que muy ad hoc para sentirnos victorianos, para sentirnos que de pronto pues nos podemos echar un Frankenstein o nos podemos echar unas tertulias literarias como la de como Mary Shelley y su esposo. Porque hoy vamos a hablar de quizá uno de los escritores más polémicos, más importantes, uno de los escritores que más renombre ha tenido a lo largo de la historia, ya sea por sus cuentos, ya sea por su poesía, ya sea por su teatro. Un hombre que sin duda creo que marca el final de aquella etapa llamada siglo XIX, ¿no? O sea, creo yo que sintetiza muy bien el cierre, la decadencia de todo aquello que caracterizó al siglo XIX y que da y que abre precisamente, él va a morir precisamente en 1900, entonces da precisamente esa apertura directamente al siglo XX. Pero primero vamos a presentar aquí al dandy de Daniel. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Dan? Muy bien. ¿Dandy? Sí. ¿Dandy? ¿A cuántos chiquillos te ligaste hoy, Dan? Nada más a 2. Nada más a 2. Sí. Ok. Sí, ya preparado aquí con mi ruiseñor, con mi Muy rosa. bien. Listo. ¿Te Muy sientes el príncipe feliz? Sí, a veces sí. Sí. ¿O eres el gigante Despojado de mi oro. egoísta? ¿O eres el gigante egoísta? A veces también, sí. También. O el fantasma de Canterville, más eso. El fantasma Sí. de Canterville. Ándale. Y también aquí está pues el tocayo del que vamos a hablar hoy, Dorian Gray, Dorian Gray. Sí, Dorian Gray. que Hola. no envejece. sí. Hola. Sí. Sí, fíjate que sí envejezco cuando estoy frente al espejo. O sea, el que envejece es el que Es está el frente espejo, al espejo. claro. Sí, yo me mantengo todavía ahí. Sí, pues ya debieron haber intuido más o menos de quién vamos a hablar el día de hoy. Va a ser nada más y nada menos Y porque que... seguramente va a estar ahí en la foto. Sí. de Es la nada portada, más ¿no? y nada menos que Oscar Wilde. Pero también habría que revisar toda esa parte de que... A ver cuál es la foto que se nos ocurre poner, ¿no? Porque Sí, claro. todas las fotos son chingonas. No, es que maravillosas este fotos. güey Sí. es un provocador, ¿no? Totalmente. Sí. Sí, ¿No? sí. Y también ver el cambio físico que tuvo después de la estancia en la cárcel, Sí, que se es ve otra demacradísimo. Es otra cosa. muy- Oye, pero macradísimo. ¿quién no se va a estar madreado? No, porque Que además lo los trabajos sometieron a trabajos forzados, exacto. Que lo hacían Ujú, hacer. sí. Y todo acusado de ser un sodomita. Exacto.
¿no? Ujú. Qué terrible. Que bueno, Qué ya hablaremos, terrible. ¿no? Pero en el juicio hasta las sábanas Sí, sí, llenas de sí. semen le llevaron, ¿no? ¿Qué sería de Oscar Wilde en la actualidad? ¿Qué No, sería pues de sí. ¿Quién sabe? Quizá pasaría muy desapercibido. ¿Crees? Sí, él tuvo que vivir su momento. Sí. Ajá. Ujú. ¿No les parece que a lo mejor estaría haciendo todavía un acto más de resistencia y de vanguardia, colocado más al extremo de todo el movimiento gay? Mm, Yo pienso que sí. Puede ser. Pienso Yo creo que sí. estaría mejor colocado como en los años 80, ¿Crees? en los 70. ¿Crees? Sí, ahí Ah. hubiera sido como un poco más revolucionario. ¿Tú cómo te imaginas una plática entre él y David Bowie, José? Es lo que estaba Sí, pensando. ese precisamente. justamente. Ajá. Sí, no, pues ha de ser fregoncísima. Pero, ¿sabes con quién? Más que David Bowie me lo imagino pasándola chingoncísimo con Morrissey. Con Morrissey. O sea, creo que con Morrissey hubiese tenido una plática bien chingona. Sí, Porque aparte, quizá Bowie le tendía más hacia la prosa en términos de lectura, y Morrissey era un gran lector de los románticos ingleses. Entonces, O sea, este, ¿consideras que Wilde hubiera sido un buen letrista de los Smiths? sí, yo creo que sí. Órale. Sí. o sea, lo suyo el post-punk. Sí, el No, sí, post-punk. sí, puede ser. Sí. Sí, claro. ¿Y cómo Sí, sería una- pero sí empezaría como Bowie, o sea, empezaría en el glam y después se Ujú. pasaría al post-punk. ¿Y hubiera sido un buen charlista con Mercury? ¿Quién sabe? Bueno, a lo mejor y sí en, Puede ser, en el desmadre. Sí. Yo sí los veo ahí en las En fiestas. el exceso. En el exceso. ¿Se los imaginan, en buen plan esto que voy a preguntar, ¿se los imaginan juntos en la cama a Oscar Wilde y a Freddie Mercury? Yo no lo sé No porque sé. Freddie Mercury como que tendía a ir más a esa parte un poco más de excesos, y Oscar Wilde era sofisticado, era un caballero, ¿no? Era un caballero. Yo creo que estaría más a gusto, por ejemplo, Era un dandy. Era un dandy. Yo creo que estaría mucho más a gusto con, por ejemplo, Gandalf, el actor que hace de Gandalf. ¿Cómo se llama? Olvidé su nombre. Ian McKellen. Ian McKellen, que él es un poco así. O sea, él es homosexual y defiende toda esta parte, pero no deja de ser un caballero. O sea, Claro. es así como que muy propio, muy correcto, ¿no? Yo creo que estaría más a gusto ahí. Sí, pero bueno, hagamos la frase que siempre decimos. Oscar, ¿cómo llegaste a Oscar Wilde? Pues desde luego con el Lo asunto... bautizaron Sí. en su casa. Fuimos juntos a la primaria. Desde luego en los libros de la primaria de los años 70, en los de la Reforma del 72, venía un capítulo del Príncipe Feliz. Venía un capítulo del Gigante Egoísta. Así fue como recuerdo esos textos de Oscar Wilde. Ujú. Y desde luego, pues a mí me encantó, ya siendo estudiante de la normal en los años 80, encontrarme con el texto completo ¿De El Príncipe dónde? Feliz. ¿De dónde? ¿Qué dije? ¿De qué escuela? De una ¿Esa cuál escuela es? que está ahí por el metro normal. Ok. De esa escuela que está ahí por el metro normal. Creo que tú la conoces, ¿no, Dani? Sí, he pasado por ahí. La has pasado Sí. por ahí, por los tacos. Por los tacos, por el falo gigante rojo ese que hay. Sí, Ahí. sí. Así fue como llegué yo al... No por el falo rojo. sino llegué por la parte de los textos que venían en los Ujú. libros de la primaria. Y debo de decir que me gusta mucho el relato del Príncipe Feliz. Sí. Me parece que es horrible, esto que tanto hemos platicado muchas veces aquí entre los tres, cuando a alguien se le ocurre pedirle la moraleja a ese texto. Porque en Sí. realidad... Exacto. O sea, Oscar Wilde se moriría al plantear una idea de Moral. moral, exactamente. Pero esta idea de la golondrina y la relación con la estatua del Príncipe Feliz, claro que a mí me gustó mucho cuando era niño. Sí, tú, Dani, ¿cómo llegaste a Oscar? A ver, me voy a poner un poco Marta y Gareda. ¿A qué edad aprendió a leer a Marta y Gareda? Dijo a los 4 meses, los- ¿no? ajá, Algo una así, cosa ¿no? así. No. Intrauterinamente. Interesante. Intrauterinamente. Bueno, pues yo aprendí a leer a los 4 años, entre los 4 y los 5 años, y pues me enseñó mi mamá de la forma más cruel, a putazos. Pero te faltó decir Jordi. Jordi, Sí, es que ajá. Oscar, es que yo aprendí a putazos. Y justamente yo uno de los libros que más atesoraba era Lecturas para niños, que ¿de las venían lecturas clásicas? clásicas para niños, que no nada más venían de Oscar Wilde, venían de varios Ahí venía autores. el Gigante Egoísta, Venía ¿no? El Gigante Egoísta y El Príncipe El Feliz. Príncipe Feliz. Entonces, yo ahí, el del Príncipe Feliz a mí me gustaba mucho porque además tenía un dibujo
que a mí me parecía muy siniestro. Que primero venía la estatua ya llena de oro, con joyas, etcétera. Y ya después sin ojos, ¿no? Entonces, en vez de ojos, tenía como pues nada más estos espacios como con rayones negros. Sí. Y se me hacía como un poco siniestra esa estatua, ¿no? Tienes razón. Entonces, ese cuento a mí me llamó muchísimo la atención. Pero yo creo que fue hasta la secundaria que nos dejaron hacer un trabajo sobre un autor que hayamos leído, así, hagan un ensayo, una investigación de un autor. Nosotros que íbamos a saber de autores, ¿no? En primero de secundaria. Entonces yo me acordé de Oscar Wilde, nada más por ese referente, y me busqué qué más había y encontré pues El fantasma de Canterville. Y me gustó mucho. Yo creo que Oscar Wilde yo sí creo que es uno de mis escritores favoritos de la juventud. Y sobre todo, porque ya más adelante, viendo así su vida, dije, este güey es como un rockstar, ¿no? Entonces, pues así, a través de las lecturas. Jordi. ¿Tú, José, cómo llegaste No, también en la secundaria que me dejaron leer El fantasma de Canterville? El fantasma de Canterville. Y sí, también es una maravilla, ¿no? Apenas que también estaba releyendo, es de una fluidez, o sea, sí, tiene una pluma de lo más fluida y de lo más fácil de lectura en ese aspecto, ¿no? O sea, creo yo que sí es maravilloso ese aspecto, ¿no? Porque también ahí volvemos, ¿no? A uno de los temas, ¿no? O sea, Wilde no se dijo, voy a escribir cuentos para ellos. Exacto, a eso ¿no? iba. O sea, así Wilde, lo ha interpretado la gente, ¿no? Exactamente. Sí, y por las temáticas, ¿no? O sea, un poco claro. También por esos aspectos. Pero hay que pensar que es la época victoriana, donde se desarrolla él, o sea, la época de la mayor moralidad de la Inglaterra del siglo XIX, ¿no? No, y que también es precisamente momento social, ¿no? O sea, ya hablábamos un poquito ahí, si lo pueden buscar en Facebook, si les interesa, durante la pandemia de las flores del mal de Baudelaire, que hicimos un programa por sus 150 años. Es este mismo planteamiento, ¿no? Es decir, Baudelaire dice, pues güey, o sea, si Dios está del lado de los burgueses, si Dios está del lado de todos esos cabrones morales, si Dios está, pues entonces, pues quizá el diablo es el bueno, ¿no? Sí, o sea, entonces, o sea, si Dios representa todo aquello que ya sabemos que está mal en la sociedad y que los burgueses van a la iglesia y todo eso, pues entonces adoptemos el otro lado, claro. ¿No? Como lado de resistencia, ¿no? Y el caso del Wilde también hace lo mismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si ustedes leen el retrato de Dorian Gray, se van a dar cuenta que se está burlando de sí mismo, ¿no? Exacto, se está burlando claro. de su estilo de vida, se está burlando de cómo vive, de sus sistemas de opulencia, de incluso de sus pensamientos, de cómo funciona en la vida, ¿no? Es decir, porque también es bastante interesante, ¿no? Ver todos esos aspectos a partir de cómo llega a sus pensamientos, que es, y muy atinadamente lo dice el mismo Borges, ¿no? Es decir, con Wilde tenemos el mayor ejemplo del esteticismo, el mayor ejemplo del arte por el arte, y con él se acabó. De acuerdo. ¿No? O sea, él fue quizá el mayor ejemplo del arte por el arte, y después de su muerte ya no volvió a ver arte por arte, ¿no? Oye, pero qué chingón este asunto de pensar, y lo decía Lacan, que el psicoanálisis no hubiera existido sin la época victoriana, sobre todo por ese asunto tan moralino y represor de la conciencia, hipócrita, y que finalmente Wilde va a tratar de desarrollar esta dualidad, ¿no? No sé ustedes cómo leen el retrato de Dorian Gray. ¿Lo leen como un asunto del consciente inconsciente? O sea, ¿lo leen como un asunto de el yo y el ello? Es que para empezar, el retrato de Dorian Gray no lo narra Dorian Gray, ni es un narrador, sino lo retrata Basilio, que así era en la traducción de sepan cuántos. De sepan cuántos, sí. Y entonces ahí es como que esta mirada dual, pero a través de los ojos de otra persona, ¿no? De acuerdo. De que además de todo estaba profundamente enamorado, ¿no? De Dorian Gray. Y entonces es una cosa que tiene como varios desdoblamientos. Primero, cómo yo veo al otro, y luego cómo el otro se ve a sí mismo, ¿no? De acuerdo. Porque es este retrato, y cuando tiene el enfrentamiento final, cuando se ve a sí mismo todo hecho mierda,
es como, bueno, este es el que realmente soy, ¿no? Pero ¿no será esto que yo planteo y por eso les pregunto, ¿no somos eso? O sea, una forma de que tú te veas, pero también de la manera en cómo te ve el otro. No, sí, o sea, Sí. al final, o sea, para mí el que mayor representa la hipocresía de la época victoriana es sin duda el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Desde Sí, luego. claro. O sea, es Y es precisamente, que ¿no? justo Oscar Wilde era contemporáneo de todos estos Sí, grandes sí, sí. escritores. Ujú. O sea, estaba en las tertulias, por ejemplo, con Arthur Conan Doyle. Y aunque a mí me Conan gusta Doyle mucho. es quien le pide Exactamente, el retrato de Dorian exacto. Gray. Y aunque a mí me gustó mucho Sherlock Holmes, yo siempre le he criticado que Sherlock Holmes es muy moralista. En el sentido de que hay el bien y el mal, etcétera. Creo que tiene ahí una parte rebelde porque se droga, ¿no? Y es así como que, bueno, la búsqueda del intelecto, etcétera. Pero Sherlock Holmes siempre es criticar, por ejemplo, al malo, al villano de turno, que porque se acuesta con mujeres, ¿no? O porque esto, que el otro, aquello, ¿no? Y en cambio, los personajes de Oscar Wilde tienden a criticar justamente esa parte, ¿no? Esa parte en la que, a ver, no se trata de la moral, este es el ser humano. Claro. Así debe ser el ser humano. Sí, y que sobre todo también es bastante interesante, ¿no? Este aspecto social, o sea, como comentamos, ¿no? Es decir, también hay que comentar, obviamente, que siento que igual también lo representa muy bien, sobre todo en el retrato de Dorian Gray, que es esta sí hipocresía, pero esta hipocresía en torno a estas clases opulentas que tanto desarrolla, por ejemplo, ya sea Thoreau, ya sea Emerson, por ejemplo, ¿no? De que, no, es que el ser humano tiene que contemplar la naturaleza, y que sea que digo, pues sí, güey, pues tú no vas a trabajar tú no eres obrero, güey, tú no vas a la fábrica, güey, tú no tienes que estar tantas horas en la fábrica, y por eso viene como toda esta idea de, no, entonces, y que sigue, o sea, precisamente si queremos ir al germen de todas estas ideas gringas que llegan acá en torno a la superación personal, en torno a la autoayuda, o sea, tiene su origen aquí, ¿no? Es decir, estos pensadores que, o sea, a mí en lo personal me gusta más Emerson que Thoreau, pero estos pensadores que giran en torno a, no, es que el ser humano tiene que volver a conectar con la naturaleza y que el ser humano viene al mundo a contemplar la belleza del mundo, y es como, pues sí, güey, pero pues tú no vas a la fábrica, güey, claro. Tú puedes darte ese lujo, ¿no? Además, de contemplar. Hay que decir que el contexto de Wilde durante la época victoriana, que le toca vivir, es totalmente la cumbre de la revolución industrial. Sí. Es decir, hay un proceso de industrialización y obviamente una parte terrible de explotación a la clase obrera, ¿no? Uh-huh. Y desde luego Wilde, ahí le toca nacer en una familia acomodada, uh-huh. Le toca nacer bien, incluso va a Oxford, que es donde él estudia, se va a Estados Unidos, y ahí conoce a Walt Whitman, ¿no? Ahí platea con Whitman, que también, esto que acabas de decir, ¿no, Josué? ¿Cómo se le ha desvirtuado el canto a mí mismo de Whitman, ¿no? O sea, pensando como que es un acto de superación personal. Ajá. O sea, no. O sea, Whitman es otro pedo, ¿no? Sí. Y que bueno, sí, dilo. No, y que es precisamente a mí lo que me llama la atención, ¿no? Es decir, cómo estos artistas necesitan ese cambio de contexto para encontrar su liberación. Es decir, en esa época Estados Unidos no creo que ha sido totalmente más liberal que Gran Bretaña en ese momento, pero es la libertad que encuentra Wilde, ¿no? O sea, Wilde en Estados Unidos encuentra esa libertad. Lo mismo le pasa a García Lorca cuando llega a Nueva York, ¿no? Es decir, viene de una España donde no puede representar su sexualidad, no puede experimentar su sexualidad, se siente totalmente encerrado moralmente, ¿no? Y de pronto llega a Estados Unidos García Lorca y dice, ay, esto está poca madre, güey, aquí se pueden dar de la mano con un güey, ¿no? Y dices, pues, güey, no sé hasta qué punto en ese momento también después de 1927 Estados Unidos haya sido más liberal que España, ¿no? O sea, también, o sea, como ver todos esos aspectos, para mí me llama mucho la atención este parangón entre Wilde y García Lorca, ¿no? O sea, cómo la llegada a Estados Unidos les permite como darse cuenta de que, ay, güey, aquí sí me dejan. Sí, tomando en cuenta es que esto que acabas de decir, me regreso rápido a Lorca, en el asunto de que a él le toca estar en una Estados Unidos previa a la depresión. O sea, la clave está en la cuestión económica en Estados Unidos. Y de cierta manera hay un empuje del ser humano para poder defender su propia sexualidad, ¿no?
España no. Ujú. España, desde luego, viene de un periodo totalmente de una represión terrible y que, bueno, eso se va a dar en la Guerra Civil Sí, Española, sí, ¿no? sí. De 36. En el caso de Wilde, me gusta mucho esta idea de que, bueno, él quiere conocer otros mundos. Ahora, con esto que acabas de decir, la importancia que tiene ¿De llamarse Ernesto? la importancia de llamarse Ernesto, la importancia de haber tenido una madre como Jane Frances Agnes, sí, que es sí, la sí. madre de Wilde, una mujer política, defensora De la independencia. de la independencia de Irlanda, y sobre todo una mujer de mucha avanzada. No, y que con esto que dices, ¿no? Creo que es otro síntoma precisamente de esta... del límite y la decadencia de la época victoriana, porque todos los artistas de esta época no son ingleses. Exacto. O sea, todos los grandes artistas que vienen a criticar la época victoriana no son ingleses, Claro. ¿no? O sea, vienen todos estos aspectos, o sea, está a punto de escribir Joseph Conrad, El corazón en las tinieblas, ¿no? Haciendo esta crítica de las invasiones inglesas. O sea, como que todas estos puntos que también es bastante interesante, ¿no? O sea, Wilde no es inglés, ¿no? O sea, y Pues que también... tenía una frase, ¿no? Por ahí que decía que Inglaterra solamente tenía dos cosas buenas, ¿no? El whisky Y él. y el... Exacto. ¿no? Y ninguno era inglés. Sí, Ninguno era inglés, ¿no? Y que precisamente es ese aspecto que creo yo que también es bastante interesante de analizar, ¿no? O sea, todos estos artistas y todos estos escritores específicamente de los que hablamos de que no, es que representan la época victoriana y que son los más críticos con la época victoriana, no son ingleses. Exactamente. No, o sea, y que es lo mismo que sucede, ¿no? O sea, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con YouTube, por ejemplo, ¿no? O sea, es este aspecto reaccionario que tienen por naturaleza, ¿no? O sea, aquí en Latinoamérica yo siempre he admirado a los chilenos, ¿no? O sea, creo que no hay pueblo que tenga más en la sangre este aspecto reaccionario, este aspecto de lucha social, este aspecto de por cualquier aspecto que haya una crisis social vamos a salir a las calles, ¿no? O sea, en México creo que ya se ha perdido un poco, en Argentina creo que se ha perdido un poco. El mayor ejemplo pasó en el 19, ¿no? O sea, creo yo que en Chile todavía hay esta efervescencia, y lo mismo me pasa con los irlandeses, ¿no? O sea, con los irlandeses sí es este aspecto de sí, somos parte del Reino Unido y todo lo que quieras, pero seguimos defendiendo lo nuestro, ¿no? Y claro, seguimos aferrados a que tenemos una identidad propia, tenemos una nación propia, y que se ve reflejado en todos estos artistas, ¿no? Es decir, insisto, o sea, de que podemos hacer toda una lista desde Wilde hasta YouTube, o sea, con todas estas listas de artistas que vienen de Irlanda y que siempre han defendido ese aspecto de Irlanda, ¿no? Y que creo que es bastante importante en torno también al carácter que se forma, ¿no? Pero es que esto que acabas de plantear me parece muy interesante, porque al final de cuentas, cuando existe el dominio de la hegemonía de un gobierno sobre otro pueblo, hay actos de resistencia muy interesantes. Por ejemplo, yo creo que poco, al menos que ustedes me digan que no, poco se ha hablado, por ejemplo, de la resistencia de los puertorriqueños al dominio norteamericano, ¿no? Sí. Que al final de cuentas, la música puertorriqueña es una respuesta también al pinche dominio norteamericano. Y que ya ¿no? la domesticó. Y que ya la domesticó, exactamente. No, y que viene a ser este aspecto, ¿no? O sea, como bien comentabas, o sea, esta madre de Wilde, que es políticamente activa, firma con un seudónimo todos los poemas que publiquen The Nation, ¿no? En torno a la independencia de Irlanda, que también fue traductora, o sea, es precisamente ella quien introduce a los clásicos grecolatinos a Oscar Wilde, ¿no? O sea, todos estos aspectos, y que bueno, también hay en torno a cierta polémica con sus papás, ¿no? O sea, también hay el juicio al que se fueron sus papás en torno a un supuesto adulterio, los medios hermanos que tiene Wilde también, o sea, como todos esos aspectos que también creo que lo van a marcar. Y sobre todo, ¿no? Este aspecto que creo yo y que va relacionado, ¿no? O sea, creo que de lo que aprende de su madre, de este aspecto reaccionario también, o sea, cómo llega a Estados Unidos, ¿no? Es decir... Pero, cuidado, nada más una salvedad. Más que reaccionario, porque lo reaccionario es lo contrario al progresismo, ¿no? O sea, sería una idea progresista y no reaccionaria. Sí. El ser reaccionario sería del otro lado, ¿no? Sería más, o sea, esta cuestión de cómo llega a Estados Unidos, ¿no? Es decir, lo invitan a dar pláticas
para que después haya una obra de teatro en la cual se burlan de él, Claro. y aún así igual dice, huevo, voy. A Ajá, huevo, ¿no? sí. Se va, voy, y le sale el tiro por la culata a los que lo invitan porque convence a la gente, ¿no? Claro, y mira qué interesante, dos cosas muy rápidas para que tú hables, Dani, estás muy calladito. Cuando yo leí sobre la madre de Wilde, pensé en Sinéad O'Connor. Mm. O sea, pensé en ella y dije, la madre de Wilde ha de haber sido como Sinéad O'Connor, ¿no? Y otro acto de resistencia, ¿no? ¿Quién es la mujer que se burló tan severamente, por ejemplo, de el Papa, ¿no? Ujú. Sinéad Sinéad O'Connor, O'Connor, ¿no? O que sea, fue- hablando de las buenas conciencias. Sí, fue excomulgada. Excomulgada, Sí, y le claro. valió madres, ¿no? Al final pidió perdón, pero bueno. Bueno, no, es que le bloquearon su... Totalmente. Sí, no, o sea, Los la medios, bloquearon, o sea, mediáticamente Sí. la borraron. ¿Y de dónde era? De Irlanda. Irlandesa, Sinéad Sí. O'Connor, ¿no? Y la otra, perdón, estabas diciendo algo que... De la llegada a Estados Unidos. De Estados Unidos, pero ahorita se me fue la onda. A ver tú, Dani, ahorita regreso a la onda que en lo que estabas comentando. No, pues es que referente a la madre, yo creo que es como una cosa muy freudiana, ¿no? Ah, ya me acuerdo. Esa cuestión de pues cómo la madre influye mucho en estas cuestiones, mucho más que el papá, porque el papá en teoría pues era una persona más importante, ¿no? En este sentido de que Era médico de la era reina. médico de la reina para empezar, ¿no? Y esto es bien curioso porque es la dicotomía, mientras el papá está ahí apoyando al poder, siendo como ese que cuida a la reina, la mamá por acá está haciendo resistencia, Y ¿no? es que fíjate que es bien interesante, ahorita me hiciste recordar algo, siempre les he hablado de mi maestro Germán Dehesa, al cual se le sigue extrayendo un chingo. Germán hablaba de una cosa bien interesante que alguna vez creo que le platicaba a Josué. Su padre, un comunista. Ajá. Su madre, una ultracatólica. Sí. ¿No? Y entonces él decía, aprendí de los dos. O sea, aprendí, él decía que el corazón está a la izquierda, pero también aprendí la intolerancia del catolicismo, ¿no? Claro. O sea, Sí. esto está bien interesante. Y luego la paradoja. El padre de Wilde, otorrino, Ujú. y él va a morir de un problema de otitis que le va a Sí. generar meningitis, ¿no? Ujú. O sea, también las paradojas. Sí, y que bueno, si quieren, nos centramos primero en los cuentos, si quieren centrarse, hay varios que digamos que son los clásicos, ¿no? O sea, creo yo Los que que sí ¿A aparecen ti te en- gusta el príncipe feliz? Ay, me encanta el Príncipe Feliz. O sea, mi favorito es el Ruiseñor y la Rosa. Ujú. Para mí, ese es muy para mí muy el bueno. Ruiseñor y la Muy Rosa bueno. es mi cuento favorito de Wilde. Ajá. Pero ahorita hablamos de eso, no sé de cuál quieras hablar tú primero, Oscar. No, yo había dicho que a mí me gusta mucho el príncipe feliz y el gigante egoísta, que fíjate que no me acordaba, Daniel, que venía en las lecturas clásicas para niños, Sí. ya me acordé. Ujú. Sí, el gigante egoísta, que yo me acuerdo que lo leí en la primaria y yo me imaginaba la historia que estaba platicando el gigante egoísta. Si ¿no? quieres, también, o sea, puede ser que mucha gente los haya leído, pero no saben No que se acuerdan, llaman sí. o que es Wilde. Entonces, si quieres más o menos contar de qué va. Bueno, el gigante, el príncipe feliz es la historia de una estatua que desde donde está ve la pobreza. Y fíjense qué interesante, ¿no? O sea, una estatua que está viendo desde su columna, está viendo desde este lugar toda la enorme pobreza, ¿no? Y entonces le pide a una golondrina que está allí que le vaya llevando parte de su cuerpo a la gente. A la que gente está- pobre. A la gente pobre, ¿no? Incluso esta escena que tú dices, ¿no? Cuando pide que le quiten los ojos. Pues bueno, pero hay que aclarar que la golondrina está de paseo nada más en esa Está de ciudad. paso, pero se porque queda. se queda, exactamente, y ella está como muy apurada porque vienen los fríos. Exactamente. Entonces, cada vez que ella le arranca algo, alguna parte de oro o alguna joya, la golondrina le pregunta, le cuestiona, oye, pero te vas a quedar ciego, Sí, sí, no sí. mames, y el príncipe le dice, ni pedo, ¿no? Ajá. Tú arráncalo, ¿no? Entonces también está como esta cuestión de que la golondrina es su verdugo, ¿no? Esta cuestión de que sí es por una cuestión de bien común, etcétera, pero también hay un sufrimiento por parte de la golondrina y eso es lo que me parece bien interesante. O sea, es prometeico al final el cuento, ¿no? Sí. Es precisamente este sacrificio, o sea, Prometeo diciendo, me vale madres que me castiguen, yo le voy a dar el fuego a los humanos, ¿no? Ándale, Es ándale. totalmente no lo había prometeico, pensado, ¿no? Y tienes que razón. al final la golondrina es el cuervo que cada rato a Prometeo lo destripa. Claro, Sí, claro. sí, sí. No, y además, a Prometeo le van picando el hígado. Sí, El sí, hígado. sí. El hígado, El hígado. es lo que le pica, ¿no?
Es un cuento que a mí me gusta mucho y que al final sí les decimos a la gente en qué termina o que lo busquen. Sí, no, sí, pues ya Sí, tiene más de ¿Quién 100 años. sabe? A lo mejor ni siquiera saben del Bueno, Príncipe pues quién Feliz. sabe. No, sí, No, sí, sí, a ver. cuéntalo porque igual ya que hay ahorita un estudiante de secundaria que llegó porque lo mandaron Porque lo mandaron, sí, investigar, exactamente. Ándale, ándale. No, pues se muere la golondrina. Se muere la golondrina, llegan los fríos y pues ahí queda, ¿no? Ujú. El gigante egoísta de él. El gigante egoísta es un cuento se supone que un gigante vive al lado de unos niños y estos niños pues quieren como visitar su jardín, pero el gigante no los deja. Entonces lo que él hace es construir un muro, ¿no? Para aislarse totalmente de los niños que son como muy molestos para él. Muy trompeano, ¿no? Muy trompeano, Ajá, ¿sí? Y de pronto, pues el gigante como que se da cuenta de que hay mucho silencio y ese silencio lo empieza a perturbar, ¿no? Ya no trinan los pájaros, ya no siente la brisa. Entonces, pues ahí como que pues, los niños son una cuestión de que son muy importantes para darse cuenta del gigante, lo que es la soledad, ¿no? Y además de todo, una soledad autoimpuesta. Pero Sí. fíjate qué interesante. O sea, ¿qué representa el gigante? Desde mi punto de vista representa a la burguesía. Sí, Está representando Exacto. a esa burguesía. que no te quiero dar lo que yo tengo, Ajá. pongo mi muro, Pongo muy mi de Trump, muro, sí. Ajá. Y aparte de todo, me aíslo y entonces empieza a ya no escuchar, que por cierto, me acabo de encontrar un texto bien interesante, ahorita con lo que dije, que me encantó. Es un libro objeto que no lo pude comprar desgraciadamente porque estaba carísimo, que lo escribe un sordomudo. El texto lo escribe un sordomudo en Colombia. Y entonces va desarrollando la idea de que dice cómo se comunica con los otros. Y entonces dice, el libro termina diciendo, ¿qué es lo peor? Lo que no soporto, dice, es que en realidad a veces pienso que los que no escuchan y los que no hablan son los que están del otro lado de mí, ¿no? Sí. Eso me gustó mucho, ¿no? Y Sí. bueno, me recuerdo este asunto. ¿Y el del Ruiseñor y la Rosa, José? No, pues es un cuento sumamente conmovedor porque aparte de todo siento que al final de su vida Wilde se transformó en el Ruiseñor, ¿no? Sí, O sea, al final, sí. o sea, el que al final se transforma en el Ruiseñor es el mismo Wilde, que es pues un chico que se enamora de una de sus compañeras y la invita a salir y ella le dice, solamente saldré contigo si me traes una rosa roja. ¿Cuál es el problema? Que el muchacho solamente va a encontrar rosas blancas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ruiseñor se entera de todo aquello y decide sacrificarse para teñir con su sangre la rosa. ¿Y qué es lo que pasa también al final? Que la muchacha se va con otro. Sí. No, o sea, al final sí. no sirvió para nada el Ujú. sacrificio del ruiseñor, ¿no? Sí, Es- sí, de acuerdo. y además es un sacrificio el del ruiseñor ignorado por el protagonista, ¿no? O sea, sucede en la noche y los únicos que nos enteramos del sacrificio del ruiseñor somos nosotros los lectores, ¿no? Es decir, de pronto al día siguiente el muchacho se despierta con la rosa roja en su ventana y dice, no, pues qué chingón, ya voy a ir con la morra, pero nunca se enteró de que pues fue el ruiseñor quien se sacrificó, Sí. ¿no? Y que a mí, insisto, o sea, para mí eso al final le pasó a Wilde, ¿no? Exactamente. O sea, Wilde se sacrificó precisamente por todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, por esta relación que tenía con el hijo, ¿no? De Lord de Queensberry, con el Bosie. En el Que, Bosie, ay, es que sí. ese diminutivo es como de lo más victoriano que Sí, puede haber. claro. Sí, sí. Sí, 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 Pero porque- además, qué personaje, porque menor Sí, que sí, él, sí. pero mucho más vivido. O sea, Sí. él es el que lo lleva a los barrios bajos donde están las fiestas orgiásticas más cabronas, ¿no? Ujú. Entonces es una cosa como muy, muy cabrona, ¿no? Sí, ¿Cuántos o sea, años le lleva? ¿14? 14 años. 14 años. Ujú. O sea, es que al final, o sea, es que es bastante interesante, ¿no? O sea, este parangón, o sea, al final, o sea, al final también son las fiestas homosexuales que va a haber en la época portillana, Sí, ¿no? exacto. También, o sea, al Sí. final, Sí, sí, o sea, sí. son todos estos aspectos bastante interesantes, ¿no? Pero que al final es este suceso, ¿no? O sea, al final, Wilde, bueno, que demanda al chico después por difamación y que el chico al final se la regresa diciendo de que él pervertía la juventud, Ujú. que y que bueno, al final le va a costar 2 años de cárcel a Wilde. Pero se me hace bastante interesante, no sé, porque al final Wilde es ese ruiseñor, ¿no? Es ese ruiseñor que de pronto ve
pues a esa gente, ¿no? O sea, una de las cosas que más detestaba Wilde eran a los naturalistas, ¿no? O sea, decía, es que, güey, no pretendas reflejar la realidad cual es, ¿no? O sea, no pretendas reflejar la realidad cual es en los textos, ¿no? O sea, no reflejes la fealdad, ¿no? O sea, porque al final Wilde es muy platónico en ese aspecto, ¿no? O sea, entre más bello es más bueno, ¿no? Entonces, Wilde es muy platónico en ese aspecto y entonces Wilde es de decir, güey, no hay que exaltar lo feo, o sea, exalta lo bello, exalta lo exuberante, ¿no? Es este aspecto de exaltar todo aquello que se pueda considerar hermoso. ¿Y qué es este aspecto? ¿No? Es decir, Wilde va a dar sus pláticas a Estados Unidos, va a dar conferencias, invita a un montón de gente, charla con un montón de gente, se intercambia palabras con un montón de gente, precisamente en ese aspecto de decir, les voy a dar mi sangre para que vean lo hermoso que es la vida. Claro. ¿Y qué es lo que al final pasa? Pues... Pero además, sirven. algo que no hemos dicho y que quizá nutre a los textos de Wilde es la ironía, ¿no? Sí. O sea, la capacidad Sí. irónica que tiene, y como he comentado muchas veces, yo admiro a los que hacen ironía, ¿no? Tú y yo conocemos a un sujeto que es irónico hasta donde puede y que tiene una inteligencia prodigiosa, ¿no? No, además yo creo que también tienen como ese común denominador de que el que hace ironía tiene que hacerla muy rápido porque si no se pierde, no la puedes pensar tanto, sí, ¿no? Claro, Es una habilidad. Sí, definitivamente. Pero la ironía de Wilde es mamada por Bernard Shaw. Y que después Bernard Shaw va a ser uno de los tipos más irónicos, de los que más admiro, ¿no? Pero dilo como Borges. ¿Cómo diría Borges? Se trata de Bernard Shaw. Bernard Shaw. Sí, cierto. Algún día había que hablar sobre Bernard Shaw, ¿no? Sí. O sea, a mí me parece que es uno de los tipos más inteligentes. Digo, nadie más iba a decir esto. ¿Qué decía Bernard Shaw? Mi verdadera educación empezó cuando dejé de ir a la escuela, ¿no? Sí, y que el mejor ejemplo de ironía, y que ahí volvemos otra vez a toda esta influencia grecolatina, ¿no? Al final la ironía wildiana bebe de la ironía socrática. O sea, al final es este aspecto de que el otro se dé cuenta de que está siendo totalmente incongruente. O sea, que al final el otro se dé cuenta de que al final no tiene razón de ser lo que está diciendo ni haciendo. Y el mejor ejemplo es la importancia de llamarse Ernesto, ¿no? Claro, o sea, de pronto es ahí, se está burlando de los opulentos victorianos como no... O sea, creo que no hay una obra más divertida en ese aspecto. A ver, ¿estarán de acuerdo? Que yo no lo he visto en ninguna biografía, pero estoy seguro, y lo puedo afirmar, que un gran lector de Wilde fue John Lennon. Estoy casi seguro. Seguramente. O sea, ¿quién iba a decir Wilde les hubiera dicho, esos que están abajo hagan sonar sus joyas y los de arriba aplaudan, ¿no? O sea, eso lo hubiera dicho Wilde. Sí. Y bueno, o sea, creo que si algo nutre la literatura de Wilde son sus aforismos, ¿no? Sí. Porque tiene un chingo. Y en toda su obra está lleno de sentencias, de aforismos. Pero con esta parte de la ironía que tú dices, creo que nos faltó mencionar el fantasma de Canterville. Sí. Porque justamente cuando uno empieza a leer el fantasma de Canterville y te lo empiezan a vender como si fuera un cuento de terror, te dicen, que es una casa donde hay un fantasma, murió así de muy feo y nadie puede vivir ahí porque siempre espanta, ¿no? A la gente, etcétera. Y después te das cuenta de que los niños son los que empiezan a chingar al fantasma, ¿no? O sea, esto es mucho más divertido porque el que se supone que es esta figura de miedo, etcétera, termina siendo el que llora en un rincón porque no aguanta a los niños, ¿no? Claro, o sea, es ahí toda la ironía. Sí, totalmente de acuerdo. No, y que viene como este aspecto, creo yo, bastante interesante, no sé, yo apenas que releí un poquito del retrato de Dorian Gray, porque yo no lo leía desde la prepa, me di cuenta de esa ironía, o sea, ese matiz de esta de la capacidad de Wilde de burlarse de sí mismo, esta capacidad de desarrollar este aspecto de la historia, ¿no? Es decir, esta capacidad de utilizar el tropo victoriano, es decir, no por nada también una de sus grandes amistades era Bram Stoker, ¿no? O sea, también. O sea, estos aspectos también bastante interesantes, ¿no? O sea, el retrato de Dorian Gray que uno dice, va a ir en torno a un romance,
y de pronto se torna en algo totalmente fantástico y en algo que bebe de Edgar Allan Poe a más no poder, ¿no? O sea, y muy siniestro. Muy siniestro. Muy siniestro. Sí. Y que viene a representar totalmente un miedo real, ¿no? O sea, es decir, o sea, que al final es este aspecto de que estamos también viviendo una época en la cual ya existe la fotografía y por tanto también es esta época en donde surge aquella idea de, no, es que la fotografía te roba parte de tu alma, ¿no? Claro. Todavía con esa impresión en torno a que algo se queda ahí, ¿no? Algo se queda ahí, ¿no? Venimos también de esta época en la cual era normal tomarse fotos con cadáveres, Claro. con los familiares muertos, que era normal tomarse fotos con los hijos recién muertos, no sé, es esta época victoriana. Hacer las máscaras mortuorias. Hacer las sí. máscaras. Sí. No, y que precisamente otra de las cosas que más adora Wilde son las máscaras. Exacto. O sea, es este asunto de que viene otra vez con la ironía, ¿no? O sea, esta ironía socrática de Wilde, ¿no? Es decir, Wilde diciendo en su ensayo, ¿no? De la verdad de las máscaras, es como de... Antes, sobre todo en la época griega, el actor se ponía una máscara, actuaba a ser alguien más y se la quitaba. Exacto. Actualmente, la máscara ya no te la quitas, ¿no? Y siempre estás representando un personaje. Nunca eres auténticamente tú, ¿no? Y que eso es lo que hace Wilde de sus fotografías. Está representando un personaje, Sí, ¿no? sí, O sea, exactamente. se pone en pose, sus botas, su peinado, su greña larga, la parte de su bastón y su pose. Su chamarrota, pose, Sus chamarrones. sus su abrigotes, abrigo. ¿no? Sí. Sí, o sea, es toda una pose. Sí. Y que al final de cuentas es una forma estética. Sí. Sí. Sí, no, y que por eso el movimiento, ¿no? O sea, él es el esteticismo y que por eso digo que él detestaba tanto el naturalismo, ¿no? Es decir, es como, güey, yo no quiero que me digas que, no, o sea, ahí extrapolando, porque sí, yo tampoco aguanto las novelas naturalistas, la verdad. La Regenta se me hizo súper difícil, o sea, de pronto era así como, ya me contaste cuántas alcantarillas tiene el pueblo, güey, ya por favor que suceda algo, ¿no? Y con Wilde sucede eso, ¿no? O sea, es esa fluidez, esa cadencia de los diálogos. O sea, ni siquiera al escribir ensayos, o sea, sus intenciones, que es la decadencia de la mentira, el que les mencioné de la verdad de las máscaras, el crítico como artista, no son ensayos. Pone a dos personajes a hablar. Claro. No, o sea, también es esta idea en torno a ir representando, a que ustedes no piensen que cuando lean o sea, quizá el único ensayo así que tenga fielmente, que aparte se malinterpreta obviamente por razones históricas, el de se me fue el peso del socialismo sobre el... Ajá. No, o sea, y que uno dice, no, es que pinche Wilde de seguro le está tirando a Marx. No le está tirando a Marx. No es ese socialismo. Es que una cosa es que nadie nunca, bueno, no es que nadie nunca, pero en ese momento no sabían leer a Oscar Wilde. O sea, cuando sale el retrato de Dorian Gray y dicen, es que esta es una ofensa, promociona la homosexualidad, no lo supieron leer, porque realmente él les contesta en sus cartas, justamente en este libro que traigo, contesta muchas de las críticas que le hicieron y les dicen, es que, a ver, mi personaje está rechazando a un homosexual, ¿no? O sea, en todo caso, la enseñanza, la moraleja, si lo quieren ver así, es que no sean homosexuales. Pero ese no es el punto. Claro. O sea, ese no es el punto. Claro. Dos cosas con lo que acabas de decir, Dani. Y yo sé que ahorita vamos a entrar en controversia tú y yo. Pero a mí me parece que alguien que también ha de haber leído chingonamente a Oscar Wilde es Elton John. O sea, hay un Claro. símil ahí entre lo que es abrir la puerta para hacer esta representación. Elton John no es un dandy. Elton John es Un Juan Gabriel. No, bueno, Juan Gabriel de cierta manera, no sé si alguna vez leyó a Wilde, pero de cierta manera también es todo un personaje, Sí. o sea, que se presenta como tal. Y la otra, los traductores, José, ¿no? Los traductores. Quien traduce primero a Wilde en México es Alfonso Reyes, ¿no? Y Borges fue traductor de Wilde, ¿no? Borges, pero el mayor, el que digamos que es como
las traducciones canónicas de Wilde son de Julio Gómez de la Serna, el hermano de Ramón. De Ramón Gómez de la Serna. Que es precisamente, o sea, a él le encargan la editorial Aguilar, la edición de un tomo de las obras completas de Wilde, se la encargan a Julio, y es el que se acerca, pero es que es bastante interesante, ¿no? Porque es decir, Wilde siendo este puente, o sea, si es un total puente de finales del 19, inicios del 20, pero es que es impresionante, o sea, el cambio, o sea, más bien habría que pensar, y que creo que muy poco se hace notorio, se hace consciente este paso del tiempo, ¿no? O sea, el salto que hay del retrato de Dorian Gray a Dublineses de Joyce, o sea, en 20 años, o sea, en poco más de 20 años es como dices, a la madre, ¿no? O sea, ¿qué pasó? O sea, creo que muy pocos somos conscientes que aproximadamente lo mismo ha pasado desde que ganó Fox actualmente a esa época, ese salto, o sea, creo que muy poco se ha tomado en cuenta o se ha reflexionado, se ha tomado conciencia histórica del poco espacio temporal y pues obviamente la importancia que tiene la Primera Guerra Mundial y sobre todo las implicaciones que va a tener, pero es que es impresionante este salto que hay del retrato de Dorian Gray a Joyce, ¿no? O sea, es decir, o sea, estos pasos que hay en torno al cambio de escritura, al cambio de representación de los personajes, al cambio de la conciencia, y que es bastante interesante, y que por eso creo yo que así como Piglia dice que el último escritor romántico del 19 argentino es Borges, o sea, es que Wilde representa eso, ¿no? O sea, al final Wilde representa... Es esa decadencia, es ese representar aquella época ya decadente y se está burlando, ¿no? O sea, que también por eso los simbolistas lo van a tomar, ¿no? O sea, y que los simbolistas van a decir, es que este güey está chingón. Y gracias a que los simbolistas llegan a Wilde, evolucionan o cambian al decadentismo, ¿no? Y en el decadentismo ya es burlarse de la sociedad, y es burlarse de las paradojas que tiene la sociedad actual, burlarse de los burgueses, y que es bastante interesante, ¿no? Porque son todos estos cambios que sí es bastante interesante. Borges, al final de su ensayo, que vienen otras inquisiciones sobre Wilde, compara a Chesterton con Wilde, ¿no? Dices que Chesterton es otro pedo, y lo cagado es que son contemporáneos, ¿no? O sea, al final Chesterton se va por otro lado para criticar a la sociedad, y Wilde se va por otro lado también para criticar a la sociedad, ¿no? Y que creo que es bastante interesante ver ese reflejo de finales del 19 en Wilde, porque sí es este aspecto que al final, creo yo, quien lo va a redondear al final y que va a ser la mayor burla de la opulencia va a ser Proust, ¿no? En Busca del Tiempo Perdido, ¿no? O sea, al final Proust va a ser esta representación de ya esta burguesía totalmente en decadencia, esta burguesía que más vale el apellido, que puedes tener un apellido que te dé renombre, pero al final puedes estar en la bancarrota, todos estos aspectos en torno a lo que decíamos, ¿no? De que, pues sí, ellos tienen acceso a los conciertos, a las galerías, ellos tienen acceso a la alfabetización para acercarse a la poesía, pero aún así son los más pobres, ¿no? Y culturalmente son los más pobres, ¿no? Y que son todas estas cuestiones que Proust representa muy bien, y que todo surge a partir de la ironía que encuentra Wilde en el retrato de Dorian Gray. No sé si quieran comentar algo del retrato de Dorian Gray rápidamente. Mira, no, nada más un paréntesis muy rápido. Ahorita que abriste la puerta de Chesterton, en algún momento sería muy digno hablar sobre esa controversia Chesterton Show, ¿no? Y sobre todo que hasta lo llevan al terreno de lo físico. Sí. Mientras Show es el delgado, el socialista, el obrero, Chesterton va a ser el gordo, el burgués, el defensor de la parte más conservadora, ¿no? Y son amigos. ¿No? Eso es muy chingón. ¿No? Y que al final Reyes ama a los dos por igual. Exacto, también, ¿no? O sea, exacto. El hombre que yo llamado el hombre llamado Jueves. El hombre llamado Jueves, o sea, igual las primeras traducciones son de Reyes. Ajá. No sé, todos esos aspectos, pero no sé si quieran profundizar ahorita tantito en el retrato de Dorian Gray, decir algo. Nada más decir la frase que me encantaba de José Agustín, que decía: en tierra de ciegos, el tuerto es Alfonso Reyes.
Bueno, adelante. No, pues es que el retrato de Dorian Gray es una cosa que se tiene que leer, yo creo, porque además de todo, yo creo que por ahí... ¿A huevo? A huevo, A huevo, sí, a huevo. Yo creo que por ahí también refleja un poco de no nada más burlarse de él mismo, sino también un poco de esa transformación que él vivió, más allá de su sexualidad. Es que de pronto es como muy difícil encasillar a alguien así, era homosexual, era gay, era bisexual, ¿no? Porque hay que recordar que él estuvo casado. Y en algún momento de su vida él decía, es que yo a esta mujer la amo con todo, y estaba enamoradísimo, Constance. Pero resulta que ya después de que tiene su primer hijo, la mira y en una carta le confiesa a su mejor amigo y le dice, es que yo ya la veo como con asco. Sí. Y una cosa maravillosa... Oye, perdón, esa frase donde le dice... Lo de los besos. Eso besos. es lo que iba a decir justamente. Perdón, adelante. Que le dice, es que yo tengo que abrir la ventana para que el aire me limpie de los besos que ella me da, ¿no? Entonces es esta como transformación, ¿no? De no porque sea una parte que tenga que ver con lo moral, sino que también era como el redescubrimiento de él mismo, ¿no? Claro. Y justo cuando él sale de la cárcel y que su esposa le dice, te voy a dar 30 libras al mes si tú ya no vuelves a ver a este güey, y resulta que sí lo ve y ella le retira el dinero, entonces él termina en la miseria total, pero además de todo, pues él sí quería mucho a sus hijos, ¿no? Sí, y el retirarle el dinero también implicaba que ya no iba a ver a sus hijos. Ya, oye, pero cuando sigues la trayectoria de su familia y te encuentras con que la nieta todavía en el siglo XX es una gran escritora inglesa, y que lo hace como homenaje a su abuelo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces yo veo como el retrato de Dorian Gray también, pues esta parte que narra como esta travesía del mismo Oscar Wilde, ¿no? El darse cuenta de que pues esta vida, pues a él le gustaba el exceso, ¿no? O sea, yo creo que sería que dice, me mama el exceso. Sí. Y no podría ser así si no hubiera tenido como pues esta cuestión de que él era cosmopolita, al final de cuentas, ¿no? Eso me parece muy interesante, y también que el retrato de Dorian Gray pues está nutrido por esa cuestión tan estética que él vivió, ¿no? Hay que recordar también que fue el director de una revista para mujeres. O sea, en ese momento, firmando como mujer, además de todo, ¿no? Entonces es una cuestión de que pues él se nutría de todo esto. Y entonces el retrato de Dorian Gray es la presentación de cómo fue sus desdoblamientos, ¿no? De tanto de lo moral, tanto de lo ético, de lo personal, etcétera. Y por eso al final a mí se me hace tan maravilloso, ¿no? O sea, darse cuenta que esta imagen que él presentaba pues no era lo que realmente era, ¿no? Era un pinche güey deforme que estaba allí, oculto además de todo, ¿no? Y que al final es un pacto fáustico, ¿no? El mismo Dorian Gray dice, yo estaría dispuesto a dar mi alma por no envejecer. Exacto. No, o sea, al final es este asunto de es eso, ¿no? O sea, al final, y como lo comenta Dani, ¿no? Es decir, al final se le cumple, ¿no? Pero ¿qué pierde? ¿No? Es decir, órale, vas a ser eternamente joven. ¿Pero a qué costo? Sí, claro, ¿no? Claro. Sí, no, y además de todo, creo que también tiene que ver aquí mucho la cuestión de la libertad. Yo siento que esa cuestión de la libertad está muy presente en sus cuentos, ¿no? O sea, desde lo simbólico. Está ahí el ruiseñor y la golondrina, que son como este símbolo de la libertad porque vuelan y porque son aves, etcétera. Pero que la libertad siempre tiene un costo, ¿no? Y a la golondrina se muere, termina congelada. Y el pájaro también se mueve depositando ahí toda su sangre. Y Dorian Gray también quiere vivir esa libertad que pues la vive durante muchos años a través de los excesos, pero al final de cuentas se da cuenta él mismo antes de romper su cuadro que pues esa libertad no lo satisface, ¿no? Claro. Es un poco como en la reflexión final que tiene Alex Delarge en La Naranja Mecánica, cuando en ese capítulo que no se editó hasta muchos años después, cuando él se da cuenta que la violencia no es lo que ya le llama, no es lo que no hace que se la pare la violencia, ¿no? Ahora quiere tener una familia, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es ese momento como de transformaciones, ¿no? Y eso es lo que retrata, bueno, eso es lo que se puede interpretar del retrato de Dorian Gray. Que yo no sé, y ustedes díganme, si es tan acertada la traducción del retrato de Dorian Gray, cuando el original es The Picture. The Picture, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo lo hubieras traducido? La pintura, así nada más. Sí. Ajá. Sí, pues ahí también creo que es, o sea, este aspecto que comenta Dani, ¿no? Que también creo que es bastante interesante.
o sea, esta burla que hace en torno, porque aparte hay que decir que Dorian Gray no llega a la conclusión que quiere ser eternamente joven hasta después que tiene la plática Sí. con Harry, ¿no? O sea, y que es el güey que le dice, es que güey, aprovecha que eres joven y es que tu juventud, güey, quién sabe qué, aprovéchala porque ya aquí los mayores, quién sabe qué dice, o sea, es que si, al final sí es esta dude, es este aspecto genuino, ¿no? En torno al pues al miedo existencial, ¿no? Al miedo existencial, ¿no? Entonces, de en torno a crecer, en torno al envejecimiento, en torno pues, a morir, ¿no? Al final es darse cuenta que pues al final hay una muerte o vamos a pasar por una muerte y Dorian Gray es como de no, güey, ¿no? O sea, yo quiero vivir hasta donde se pueda, ¿no? ¿Qué edición recomiendas del retrato de Dorian Gray? Del retrato... De la pintura de... The Picture. Bueno, yo la leí en austral, es la traducción ahorita te digo de quién es la de Mauro Armiño, que es, bueno, un traductor bastante importante allá en España, aunque le traigo muchas ganas a bueno, obviamente a la de Julio Gómez de la Serna, que vienen las obras completas, pero Valdemar acaba de sacar también una, entonces también... Yo la tengo en Porrúa. Ahí, ¿Se llaman cuántos? ¿Van cuántos? Pero es donde te digo que la traducción, estoy seguro que es la de Alfonso Reyes. Sí, seguramente, Estoy segurísimo. sí. Sí. Sí, que es donde traducen todos los nombres al español, Al ¿no? español. El Basil es Basilio. y que bueno, vamos a ir cerrando un poquito el tema en torno a Wilde. Aquí Oscar quería leer unos cuantos aforismos, porque también hay que decir, les recomiendo mucho, hay un ensayo de Humberto Eco sobre los aforismos de Wilde, que es bastante interesante. Ah, o sea, no lo conozco. A ver, platica. digamos, utiliza Wilde para definir qué es aforismo, ¿no? Este Humberto Eco, o sea, ¿cuál es la diferencia? Como hablábamos en el programa anterior de minificción, Humberto Eco lo que hace es hacer una diferencia entre las máximas, entre las sentencias y los aforismos, ¿no? Y sobre todo y lo que dice de los aforismos y que va muy de la mano con esto que comentamos de las máscaras, ¿no? Al final que dice, los aforismos utilizan el lenguaje poético para sonar verdaderas. Y es lo que hace Wilde, ¿no? O sea, al final uno, en las máximas o sentencias, dice Humberto Eco, lo convence la argumentación del texto. En los aforismos es lo poético lo que te convence. ¿Mm? Órale. Pues aquí, a ver, voy a leer algunos. A ver, Dani, una mujer puede coquetear con cualquiera siempre y cuando haya gente que la esté mirando. Ay, sí. Sí, es cierto. ¿Estás de acuerdo? Sí, la Ajá. neta, sí. ¿Estás de acuerdo tú, Sí, José? sí, ¿Qué sí. dices? ¿Estás Creo de que sí. acuerdo? Sí. Dice, hoy en día todos los hombres casados viven como solteros y todos los hombres solteros viven como Sí. casados. Aplica. Sí. Sí. Aplica. ¿Aplica? Totalmente, sí. Bien. Un gobierno decidido... A ver, perdón. Jamás deben los reyes empeñar su palabra. Si no la cumplen es terrible. Si la cumplen es terrible también. Sí. Ujú, ¿Sí? ujú. A ver, dice acá, la creciente influencia, la creciente influencia de las mujeres es el único aspecto tranquilizador de nuestra vida política. Sí. ¿Qué diría Xochitl Sí. Gálvez al respecto? ¿Qué diría Santiago Krill? Santiago, Se pondría a llorar, ¿no? Ay. Híjole, qué mala actuación. Sí, o no, sea, no. Oscar Wilde se hubiera reído. Se hubiera de cagado él, de risa. sí. A ver, más vale ser bello que ser bueno, pero por otra parte es mejor ser bueno que ser feo. Sí. Sí, de acuerdo Sí, con sí. Wilde. Te lo dice un feo. Dice, hoy en día son pocos los padres que hacen caso de lo que dicen sus hijos. El respeto que antiguamente se tenía por los jóvenes está desapareciendo con una rapidez increíble. Mm. ¿De acuerdo? Aplica todavía. Uno jamás debe hacer su debut con un escándalo. Los escándalos hay que reservarlos para hacer interesante la vejez. Qué bueno. Ese estoy es de muy acuerdo, bueno. ¿eh? A ver, Ese lo voy es a, muy bueno. a repetir. Uno jamás debe hacer su debut con un escándalo. Los escándalos hay que reservarlos para hacer más interesante la vejez. ¿Tú tienes algunos, José? Acá de los que... No, ¿qué pasó? No, es que hay uno que yo lo tengo así como muy presente, ¿El de que memoria? dice, de memoria, dice, todo en esta vida tiene que ver con el sexo, excepto el sexo que tiene que ver con el poder. Este me encanta, porque ustedes dos no van a poder negar este. Todos los que son incapaces de aprender se han puesto a enseñar. ¿Es cierto? A ver, bien, otra vez. Todos los que son incapaces de aprender se han puesto a enseñar. Sí. Sí.
Cualquiera puede ser bueno en el campo, allí no hay tentaciones. Esa es la razón por la cual los que viven fuera de la ciudad son tan absolutamente incivilizados. Aquí hay uno que también, y va de la mano. Puedo resistir cualquier cosa, menos la tentación. Esa es muy buena, Sí, esa es buenísimo. muy buena. Buenísimo. Esa es muy buena. Dicen que cuando mueren los norteamericanos buenos van a París. ¿Ah, sí? ¿Y a dónde van los norteamericanos malos cuando mueren? A Norteamérica. En Norteamérica. Ujú. Vivir es lo más asombroso de este mundo. La mayor parte de la gente existe y nada más. La opinión pública solo existe donde no existen las ideas. Síguele, síguele, si quieres. ¿Qué diría Andrés Manuel al respecto? A ver, en toda buena democracia, cada hombre debe ser un aristócrata. Sí. Las oligarquías son injustas con las mayorías. Las oligarquías son injustas también con las minorías. Totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Tienes otro, José? No, si quieres, síguele. A ver, dice... nadie es capaz de hacer... Perdón, nadie es incapaz de hacer algo estúpido. Nadie es incapaz de hacer algo malo. Ujú. Sí. Dice, la base de todo escándalo es una certeza inmoral. Y así le Sí. podemos seguir. Sí, ¿no? Ese no. es el gran White. Sí, es. Y que también marca, ¿no? O sea, este aspecto bastante interesante. En general, su literatura, y que creo que mucho se centra, ¿no? Y que bueno, es lo importante, porque al final es como con el Antoine de Exupéry, ¿no? O sea, este aspecto de que A ver, otra vez tu Antoine francés. de Exupéry. Ahora Sí. Ajá. De que pues muchos se quedan nada más con sus cuentos infantiles, ¿no? Así como nada más se quedan con el Principito. Pero en realidad ese Pero no es ahí- infantil. No, Sí, no, 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 o sea, no. o sea, Es que eso es lo mismo que decíamos. ¿Con o sea, White? Sí, se sí, sí. se encierra en esa idea de que es infantil, ¿no? Sí, sí. Sí, que al final es este aspecto, ¿no? Que creo que hay que retomar y que revalorizar un poco, o sea, volver a los cuentos. Y sí, o sea, es decir, o sea, yo los leí, insisto, en la secundaria y sí los comprendí, ay, no, pues qué bonito, ¿no? Y tiene otra lectura totalmente diferente ya que uno lo lee mayor, ¿no? Es decir, son todos estos aspectos, y lo que quiero decir es que no solamente se quedan en los cuentos de Wilde, ¿no? Es decir, Wilde no nada más es cuentista, ¿no? Y que creo que también tiene que decir en muchos otros aspectos, ¿no? Es decir, porque incluso, o sea, si vamos... o sea, también muy Borges en este aspecto, ¿no? Cuando le preguntaban a Borges qué era, lo primero que decía era poeta. Igual lo mismo con Wilde, ¿no? O sea, Wilde lo que decía, ¿tú qué eres? Poeta, ¿no? Y muy poco se lee su poesía, creo yo. O sea, creo yo que... Que incluso así inició escribiendo, ¿no? Así No, y es, además sí, fue un fracaso, nadie lo Sí. quería leer. Sí, ¿no? Hasta La Esfinge, que es precisamente como su poema simbolista por excelencia, que es... Los franceses dicen, este güey sí tiene algo interesante, ¿no? Que decir. Pero sí, o sea, es bastante interesante, y bueno, sobre todo ahí... quizá el más doloroso es el de la balada en la cárcel de Reading, que le escribe durante su estancia en la cárcel, que aparte me llama mucho la atención, ¿no? O sea, la cárcel de Reading, la cárcel de la lectura, ¿no? O sea, es como muy, también muy simbólico ese aspecto. Y que bueno, o sea, ahí sí le recomiendo mucho también leer la balada en la cárcel de Reading, porque sí es totalmente desgarradora ese aspecto. Y La Esfinge creo que también es uno de sus grandes poemas, y que también poco se lee, ¿no? O sea, y que también poco se lee su crítica, ¿no? O sea, Wilde como crítico, o sea, imagínense hasta qué grado es tan importante Wilde como crítico, que en la antología de la Biblioteca Personal de Borges, el tomo de Wilde son ensayos y artículos, no son ni cuentos ni poemas. O sea, lo que antologa o lo que decide antologar Borges en su biblioteca personal son ensayos y artículos, ¿no? O sea, creo que hay que retomar ese aspecto bastante interesante en torno a Wilde, en torno a su crítica, sobre todo el de la decadencia de la mentira y el crítico como artista, porque es totalmente interesante, ¿no? O sea, es la decadencia de la mentira en torno a la defensa de la ficción, esta defensa en torno
a el arte por el arte, como ya decíamos, de este esteticismo de que Wilde es uno de los grandes defensores de decir, es que el arte no sirve para nada. Claro. Y ahí está su belleza, ¿no? O sea, la belleza del arte está en que no sirve para nada. Entonces, y que bueno, ahí obviamente volvemos a este punto de ¿para qué buscarle utilidad a sus cuentos entonces? ¿No? O sea, ¿para qué decirle, no, es que te tiene que dejar una moraleja? Claro. No, o sea, güey, no tiene que servir para algo. Basta güey. con que te haga sentir algo. Sí, o sea, basta con eso. O sea, nada más es contemplar y ya. No, o sea, disfruta el momento, ¿no? O sea, creo yo que ahí está este punto y que Wilde dice, o sea, güey, lo último que yo quiero es dejarte una enseñanza con mis cuentos, Claro. güey. No sé, lo Pues último es lo que acabas de decir en el aforismo de que acabas de leer. ¿Cuál? De los maestros. El que nos El los que no saben, los que no aprenden ahora enseñan. No aprenden ahora enseñan, ¿no? Sí, y que ese aspecto, ¿no? O sea, creo yo que es interesante también volver a sus otros cuentos. O sea, creo que Wilde vale mucho la pena en general por sus lecturas. Y sobre todo quisiera destacar De Profundis, que es su carta durante la cárcel, porque hay que decir que el Bousey, de los 2 años que estuvo en la cárcel, Wilde nada le escribió una carta. Exacto. Sí, Y que él le responde Wilde con una carta de 200 páginas. sí. Eh, ¿Qué habrá hecho para conseguir sí. papel? Pero fíjate, en algún momento habría que ver los que escriben en la cárcel, ¿no? Juan O sea, Sí, Juan Gabriel, Álvaro Mutis, Revueltas. Revueltas, José Agustín, se me va ahorita Álvaro Carrillo, ¿no? O sea, cuando escribe Luz de Luna, que está encerrado porque está arrestado, escribir desde la cárcel. José Cuauhtémoc. Ándale, el de Salvar el Fuego, ¿verdad? Novela, bueno, tú rápidamente da la ficha. ¿Qué De es? la novela de Salvar el Fuego. Es una novelota que son 900 páginas nada más ahí, pero se va muy rápido, de Guillermo Arriaga. Un hombre que está encerrado. Es que, ¿cómo resumes esa novela? No se puede, ¿no? No se puede. No, un novelón. Pero bueno, de Guillermo Arriaga, Sí. totalmente cinematográfico. Pero bueno, sí, escribir desde la cárcel. No, y que no solamente es este aspecto que quizá, o sea, en muchos de estos que acabamos de nombrar, el aspecto de la cárcel es quizás simplemente como este encierro. Perdón, ¿sabes qué me faltó? Gramsci. 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 Sí. Ajá. El aspecto del encierro, pero también siento que en Wilde no solamente es el encierro, sino también es un exilio. ¿No? O sea, un ser que amaba estar en sociedad, que le encantaba estar en contacto con los otros, que le encantaba entablar plática, de pronto está exiliado de eso, ¿no? Y que esa frase que también decían en esa época, el que no conoce a Oscar Wilde es porque nadie lo conoce a él. Ajá. ¿no? No, y que es este aspecto, ¿no? Que también creo que tiene su carta, ¿no? De Profundis, ¿no? Este aspecto que es decir de Wilde, que también tiene este aspecto de las tristes de Ovidio, ¿no? Este aspecto de escribir desde el exilio, escribir desde fuera, escribir desde un lugar donde es como esta metáfora de Pacheco, ¿no? De escribir y lanzar una botella al mar a ver quién chingados lo lee, ¿no? O sea, es ese sentimiento y sobre todo de Profundis, que para muchos yo estoy de acuerdo, ¿no? Que Wilde inicia la estética del dolor, ¿no? Y que es esta transformación, como comentaba Dani, ¿no? Estas transformaciones de Wilde, este estar constantemente en cambio, y de pronto Wilde diciendo es que, o sea, en la estancia en la cárcel me cambió a tal grado que pues ahora me voy a dedicar a la belleza del dolor, ¿no? O sea, y que me encanta cómo acaba, ¿no? La carta de Profundis, porque hay que decir, bueno, insisto que se le escribe a Bousey y dice, viniste a mí, y es lo último que le dice, hablándole a Bousey, viniste a mí para aprender el placer de la vida y el placer del arte. ¿Acaso se me haya escogido para enseñarte algo mucho más maravilloso? El significado del dolor y su belleza. No, o sea, y decirle, te escribo toda esta carta, güey, para que, o sea, con esta carta me doy cuenta que quizá llegaste a mí o llegué a ti no para enseñarte la belleza de la vida, sino la belleza del dolor. ¿No? Y que es ese aspecto que así termina, ¿no? Es decir,
el mismo Wilde lo dice una vez saliendo de la cárcel, Bowsy lo busca y él dice, no, vámonos a Francia, vámonos. Más bien, se van él vive en Francia, y le dice, vámonos a Italia. Y en una de las cartas a sus amigos le dice, ¿no? Es que al final no me pude resistir. Claro. O sea, aguanté mucho decirle que no me iba con él y al final sí me fui con él. Sí, claro. ¿No? Y que es un aspecto, es este aspecto del dolor, este aspecto ya al final de su vida en torno al, pues también en torno a la vivencia del éxito arrebatado, ¿no? Es decir, el momento en el cual están los juicios es su mayor momento mediático, ¿no? Es decir, se está representando la importancia de llamarse Ernesto, está en pláticas para que se represente Salomé, no, o sea, todas estas cuestiones que dice uno, madres, ¿no? O sea, porque aparte de todo... Y además tiene 46 años. Tiene 46, está publicando el retrato de Dorian Gray, tuvo un éxito, porque aparte hay que decir que tuvo como 4 ediciones distintas, que pasó por censura, que después de sus estancias en diferentes lugares y conocer a diferentes artistas decide agregarle 7 capítulos extra, claro. ¿No? O sea, donde se burla de la clase opulenta, se burla de los artistas, está en su mayor punto mediático y de mayor fama, y precisamente en ese momento es cuando lo meten a la cárcel, ¿no? Y es como de, ya no se representa su teatro, ya no se reimprime su obra, y a lo mucho que se representa en Francia es Salomé, ¿no? Y que además de todo esquivó la bala, porque 2 años antes se había quitado la pena de muerte, sí, por ser homosexual, ¿no? Sí. Ahí le tocó ya la cárcel, pero hubiera sido antes. Qué simbólico que te mueras en 1900. En 1900, o sea, exacto. Se acaba el siglo y me muero. Sí, y que viene a ser también, y que lo mencionen de profundis, ¿no? O sea, y que es bastante, o sea, quizá es llamativo en nuestra época, y que bueno, es también, quizá habría que contextualizarlo un poco más en torno al amor que sentía Wilde sobre el hijo de Queensberry, que dice, ¿cuál es el amor que no se nombra? El amor hacia las personas más jóvenes, ¿no? Y dice, aquel amor como como aquel amor que sentía Sócrates hacia sus alumnos, como aquel que sentía David hacia Jonathan, ¿no? O sea, todas esas cuestiones que dice, a la madre, no sé, de pronto, sobre todo viviendo en una época victoriana, en un ambiente totalmente protestante, y de pronto te viene Wilde a sacar referencias católicas, ¿no? Y de pronto dices, madres, ¿no? Y no solamente referencias católicas, sino te va a decir, la Biblia no te lo dice, pero era una relación homosexual la que tenían David y Jonathan, ¿no? Claro. Y dices, madres, sí, ¿no? O sea, es esta conciencia, este entorno, o sea, insisto, ¿no? De que creo que nada representa mejor la decadencia de fin de siglo del XIX que la obra de Wilde. Lo que acabas de decir me recuerda a Don Rue en El Callejón de los Milagros, ¿no? Sí, o sea, sí. Descubre su homosexualidad bien chingona en unos baños públicos, ¿no? Y se enamora de Jimmy. ¿Se acuerdan de esa escena del Callejón de los Milagros, no? Oye, Dani, ¿tú recuerdas alguna representación en cine de la obra de Oscar Wilde? Buena, ¿no? Por ahí andan, pues, el fantasma de Canterville, el Ruiseñor y la Rosa, pero el retrato de Dorian Gray es una película más o menos buena, pero es que siempre le quieren dar como el lado muy fantástico. Ajá. O sea, y se olvidan que mucho del libro pues es metafórico. Claro. No necesariamente se puede así como retratar, ¿no? Porque yo me acuerdo que hay un cómic donde, creo que es el de los, no me acuerdo, es un grupo como de personajes de la ficción. No me acuerdo si son los Increíbles o no sé qué, donde sale la Liga Extraordinaria, exactamente, donde uno de los villanos es Dorian Gray, y es así como que él es inmortal, ¿no? Él es así como que tiene esa característica. Ahí en ese cómic sale el Capitán Nemo, sale Mina, Mr. Hyde y el Dr. Jekyll, del Drácula de Bram Stoker, exactamente, el Hombre Invisible. Entonces son así como que estos personajes de los cuentos de la época victoriana. Y a Dorian Gray en primer lugar lo ponen como uno de los villanos, ¿no? Que primero se presenta como un ricachón que les da dinero y como que acoge ahí a la liga. Y después se revela que él es el villano, ¿no? Y la forma de derrotarlo pues es rompiendo su cuadro, ¿no? Sí. Que su poder es ser inmortal, o sea, lo hieren, lo balacean y nunca se muere. Pero fuera de eso,
La verdad es que no puedo pensar en alguna. Es que sería muy difícil. Sí, Yo sí. creo que es muy difícil. Sí, o sea, Yo creo que es más fácil, como hicieron hace poquito una película de la vida de Mary Shelley. Ujú. Yo creo que tendría. es muy buena, a mí y es me muy gustó, buena, es muy buena. Mary Es Shelley con me esta. La argentina esta que tiene unos ojotes. Esa Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy. Y yo creo que tendrían que hacer una película de la vida de Oscar Wilde, ¿no? Pero más allá de alguno de sus cuentos, porque da para mucho, es muy cinematográfica Sí. su vida, realmente, ¿no? ¿Te parece bien que la represente uno de los Bichir? No, tendría que ser Jiménez Cacho. Ay, Sí. oye, no, el de... Luis Gerardo Méndez. No, el de... Luis Gerardo. No, el de El Poder Prieto, de Tenoch Huerta. Tenoch Tenoch Huerta, Tenoch Huerta. sí. Oigan, ¿y sí saben que hay una marca de pantimedias que se llamaba Dorian Gray? Claro, Sí. sí. Yo siempre me pregunté por qué chicos se llaman así. Dorian Gray, sí. Por supuesto. Sí, pero creo Sí, que ya- ¿existen todavía? ¿O son como los calzones trueno? Es que yo ya no sé si se usan las medias. Ya se debe haber acabado, ¿no? O No, sea, a lo creo que mejor sí se siguen sí. usando, sí. A ver Sí, que nos pues, digan, sí, ¿no? sí. Que nos digan. ¿tú Bueno, usas es que medias? yo no uso, ese es el problema, ¿no? Tú te las comes. Yo, Las medias. Las medias horas de Las placer. medias horas. las medias noches, nada más. O las medias de seda. Las medias de seda, eso sí, eso sí. sí. No sé, la verdad. No, yo tampoco. A ver que nos digan, ¿no? La Mejor, gente, si todavía mejor, existen sí. las Dorian Gray. Pero creo que vamos cerrando, ¿verdad, Sí, José? ya vamos terminando porque, o sea, Wilde creo que da para hablar mucho y tendido. O sea, nos podríamos haber dedicado nada más en un Bigger Than Jesus a nada más un cuento y podríamos Sí. haber hablado 2 Pues horas. a lo mejor si la gente lo pide, Sí. si la gente comenta. Sí, igual si quieren Oye, que hablemos ¿y en tendido. la música hay obra musical sobre la... Ha de Fíjate, haber. no sé. Sí, mira, ahorita que haces la pregunta no me puse a investigar, pero ha de haber. Tiene que haber. Pues hay una Me imagino que ha de referencia haber. en una canción, creo que es de Silvio Rodríguez, ¿Cuál? que dice algo así como quisiera ser el ruiseñor, algo así. La de quién fuera, Ah, la ¿no? de quién fuera. Sí, es de Silvio, ¿no? sí. ¿Quién fuera- Sí, Quien quién fuera fuera ruiseñor, ruiseñor? ¿no? Ajá. Es como una referencia Tal medio vez, rebuscada, tal vez, podría tal ser. vez, Yo bueno, así yo la entendí, tal vez. ¿no? Fíjate, estoy Sí. hablando de Silvio Rodríguez, Daniel, me sorprendiste. Es que esa canción me gusta mucho. Sí, Sí, esa me gran gusta canción, mucho. Gran canción. Sí. Sí, Ajá. porque sí, ahorita que me pongo a pensar, o sea, tendría que haber, ¿no? O sea, creo yo que sí habría. Ahorita que lo comentas no me puse a investigar, pero ahorita igual si encuentro algo, pues igual y es lo que Sí. escuchan en la paso musical. Oye, sería chido, ¿no? Investigar Sí, si hay sí, obra sí. musical sobre White. Sí. No lo sé, Sí. a lo mejor, no sé si existe un grupo de rock que se llame El Príncipe Feliz. O qué nombre le pondrían de... ¿Qué sería? Los Ernestos. Sí. Este... Bueno, la obra de la importancia de llamarse Ernesto sale en Spider-Man. Sale en Es Spider-Man. la que le va muy mal a Mary Jane. a Mary Jane. Sí, Sí. porque aparte de todo, o sea, esos son esos detalles, ¿no? También de los juegos de palabras. Es the importance to being in earnest, ¿no? O sea, la importancia de volverse formal o de ser formal. No sé, es ese juego de palabras que no solamente es ese earnest como de formal, pero Ujú. también ese honest. Honest. No, o sea, también. Y que aparte, o sea, ese es un poco lo que se pierde en la traducción, ¿no? Que es the importance to begin, o sea, de ser, no de llamarse, sino de ser Ernesto, ¿no? O sea, Claro. y que son esos juegos un poquito, por ejemplo, Julio Gómez de la Serna, sí le pone la importancia de ser formal, así lo traduce él. Oigan, y ahorita me acordé, Oscar Wilde sale en un capítulo de Los Simpson, ¿no? Como fantasma. No me No me acuerdo. acuerdo. Sí, sí. estoy casi No seguro me que acuerdo. sale en una de las... hay que preguntarle A los expertos, a Vidán, sí. Estoy casi seguro que aparece mira, aquí está. Fíjate, dice que aparecen juntos James Joyce, Samuel Beckett, Bernard Shaw y Oscar Wilde. ¿De qué temporada es esa? Es reciente, ya se ve. Sí. Ya se ve. Ya nueva se ve la HD. grabación. Sí, pero estoy seguro que la vi porque yo me acuerdo que Sí. yo vi a No, Oscar pero Wilde. sí hay uno en de que es fantasma. Sí, ¿verdad? Sí. Ha No, de haber aparece sido como en uno de fantasma. los capítulos de los de Noche de Brujas o algo Sí, así, puede ¿no? ser. Fíjate. Sí. No, Sí. pues es que sí debe estar presente Oscar Wilde. Sí, no, definitivamente. Es una figura que pues anda por ahí siempre, ¿no? Y siempre lo vamos a encontrar en cualquier puesto de libros, en cualquier hacienda, Sí. en el Ajá. pasillo atrás del Palacio de Minería, van a En el encontrar, metro. en el metro En van a el encontrar metro. un chingo de libros de él.
O en las versiones para niños del Príncipe Ajá. Feliz o el Gigante Egoísta. Pasteurizadas, ahí. El Señor y la Rosa, Sí. ándale, en sus versiones así Sí. bastante... Infantiles. No infantiles. Ñoñas. 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 O sea, porque no estoy de acuerdo con la idea de lo infantil, porque se le ha caricaturizado. Sí, Pensar que lo sí, infantil sí. es menor. Y yo estoy fascinado cuando uno habla con los niños. Y tú lo sabes, Daniel Arellano. Claro. Tú que platicas con los niños. Ya luego les platicaré de una niña que de pronto me dijo que odiaba su nombre. No voy a decir Ujú. cómo me dijo que se llamaba. Felipa. Tenía nombre bíblico. Mm. Y me dijo que ella no creía, que no le gustaba su nombre porque su abuela se lo había puesto. Y cuando le dije, ¿y por qué no te gusta? Y volteó y me dijo, porque yo no creo en Dios. Una niña de 10 años. De quinto, ¿no? Ajá. Sí. Sí, maravilloso. Sí, Pero pero bueno. ¿con qué te quieres despedir, Oscar? Mira, yo me quiero despedir con la idea de que lean a Wilde, ¿no? O sea, lean a Wilde, váyanse a las referencias. Yo recomiendo mucho que lean El retrato de Dorian Gray. Recomiendo mucho que se vayan a sus aforismos, que vayan a la parte de la inteligencia, del sentido del humor, de lo que implica la ironía de Wilde. Y sobre todo yo creo que lo más importante es que vayamos a la parte de todo aquello que representó enfrentar a un pinche mundo hipócrita, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Sí. ¿Tú le recomendarías leer a Oscar Wilde a Vicente Fox, Daniel? No creo que le entienda. ¿No? No, porque Fox era muy conservador. Ay, A pesar de que en el 2000 se vendió así como que era irreverente la nueva ola, ¿no? ¿Votaste por Fox? Claro que yo no, claro que no. ¿Por Cuauhtémoc? En aquel tiempo, sí. Sí. Fue la última vez que voté, Sí. pero en fin. Tú. Sí, ¿tú con qué te quieres despedir? Dani? No, pues sí, lean a Oscar Wilde. Yo tengo un libro que me lo encontré muy raro. Hasta me sacó de onda porque yo en ese entonces no sabía que Oscar Wilde había hecho ensayos, había hecho otras cosas más allá de sus cuentos, de su poesía, que se llama El alma del hombre bajo el socialismo. Yo dije, ¿a Oscar Wilde hablando del socialismo? Entonces ya lo empecé a leer y la verdad es que es muy interesante porque da como su perspectiva de toda esta visión que en ese momento era muy nueva, ¿no? Y él en alguna parte lo dice, hay cosas de estas corrientes que yo todavía no comprendo, ¿no? Pero doy mi punto de vista, que además de todo vienen acá unas cartas que les contestaba a sus críticos, ¿no? De estas contestaciones que él hacía, y están muy interesantes porque básicamente les mienta la madre, pero de una manera muy elegante. Claro. Todas las cartas empiezan con mi muy estimado señor, apreciable caballero, etcétera, etcétera, pero conforme va desglosando las razones de su contestación, lo ves y dices, casi les está diciendo, ustedes son unos pendejos, ¿no? Entonces es muy interesante leer todas estas partes, más allá de sus poemas. Sus poemas yo casi no le he entrado, la verdad, no creo que no tengo ningún libro de poemas, pero definitivamente, así como pues en algún momento uno tiene que leer El Principito, si ya lo leyó de niño, que lo lea de adulto. Si leyeron de niño El Ruiseñor y la Rosa, el Fantasma de Canterville o El Príncipe Feliz, lean los de adultos y van a ver que es completamente distinto. Yo así me despido. ¿Tú, Josué? Sí, no, igual recomendándoles, sobre todo insisto, o sea, por algo Borges lo que antologa o lo que decide publicar de su biblioteca personal de Wilde son sus ensayos y sus artículos. Creo que vale mucho la pena regresar, sobre todo porque tiene mucho esta concepción, o sea, vemos mucho actualmente de su concepción en torno al arte, ¿no? Y sobre todo a cómo se hace crítica de arte, ¿no? Les recomiendo mucho que les digo de la decadencia de la mentira, y sobre todo también El crítico como artista, que es un ensayo brillantísimo, ¿no? Insisto, que tampoco es algo que ustedes, o sea, sobre todo los 4 ensayos que están en su libro de intenciones, ni siquiera son ensayos, porque pone a 2 personajes a dialogar, ¿no? Y pone a dos personajes muy platónico, o sea, pone para expresar sus ideas, pone a 2 personajes a entablar conversación. Y es eso, ¿no? O sea, de pronto decir, o sea, Wilde mentándole la madre a los críticos que nada más hacen crítica porque pues, a eso se dedican, y decir, el verdadero crítico también es artista, ¿no? Y también encontrar y poder explicar una obra de arte es hacer arte, ¿no? O sea, encontrar la forma de explicar y de transformar en palabras una pintura, una escultura, transformar en palabras la música,
es hacer arte, ¿no? Entonces, es una concepción bastante, creo que vale mucho la pena también porque actualmente vivimos en la época en la cual creo que cualquier youtuber, o más bien cualquiera que se sienta crítico se hace youtuber y hace videoensayos, y que no hace crítica, ¿no? O sea, es simplemente como opinología, nada más. Descripciones. Ajá, opinología, es simplemente reseñas. Y ellos se ponen el mote de críticos, pero yo creo que habría que leer este ensayo de Wilde para ver en qué verdaderamente consiste ser un crítico, ¿no? Y bueno, les recomiendo mucho este libro de Wilde, donde vienen sus ensayos, que es Intenciones. Y que bueno, les recomiendo mucho también leer el pequeño ensayo de Borges sobre Wilde, que viene en Otras Inquisiciones. Es cortísimo, se lo acaban en cualquier momento, en 5 minutos se acaban de leer el ensayo de Borges en torno a Wilde. Y también, bueno, recomendarles este ensayo de Humberto Eco que viene en su libro sobre literatura, que es la definición o cómo él encuentra la definición actual de aforismo gracias a Wilde, que es también bastante interesante, ¿no? Porque creo que también poco se habla de la importancia de llamarse Ernesto Noll, de la importancia de que tuvo Wilde en Kafka, ¿no? O sea, claro. Creo que también habría que ver ese vaso comunicante entre Wilde y Kafka, no solamente por el tema de los aforismos, porque también ambos son grandes aforistas, sino también por esta concepción en torno al cambio, ¿no? Al cambio de la concepción del cuento, al cambio de la concepción de cómo se desarrollan los personajes en los cuentos, y que creo yo que uno de los, si no el parteaguas, al menos el que sí empieza, el que no abre la puerta pero sí pone la llave es Wilde, ¿no? En torno al cambio en torno al paradigma del cuento, porque bueno, ya también creo yo que quienes terminan de abrir la puerta son los rusos, pero sin Wilde no se hubiese abierto esa puerta primero, ¿no? De Chekhov y de Gogol. Había que hablar de Chekhov. Y se me olvidaba que por ahí también está el de Profundis, que si no me equivoco lo traduce José Emilio Pacheco, ¿no? Pacheco lo acaba de reeditar, era con el Colegio Nacional. Ah, mira. Sí, lo acaba de, porque antes lo tenía el Fondo de Cultura en los 70s, creo. Porque aparte es bastante interesante. José Emilio se va becado a Canadá a traducir de Profundis. Ajá. A la vez que José María Valverde se va a traducir el Ulises de Joyce. Aproximaciones, como decía él. Sí, no, y que ahí, o sea, yo sí me quedé con muchas ganas. O sea, creo que es de las pláticas que más me hubiese gustado ver, porque la comenta cuando le dan el premio Neruda a José Emilio en el 2002. Dice, ¿no? Que tenía discusiones aferradísimas en torno a la traducción con José María Valverde, ¿no? O sea, Valverde que es no hay que traducir literalmente, hay que poner lo que pone el autor. Y José Emilio diciendo, no, güey, o sea, tienes que aproximarlo a la cultura al cual estás traduciendo, ¿no? Entonces, creo que ahí yo, o sea, si pudiese, yo viajaría en el tiempo nada más para ver cómo discutía Valverde con Pacheco en torno a la traducción. Valverde traduciendo el Ulises de Joyce y Pacheco traduciendo de Profundis de Wilde. Maravilla. En fin. Pero bueno, sí. Entonces, lean a Wilde, cualquier cosa, reléanlo. De pronto, igual insisto, ¿no? De que quizá ustedes no sabían que ya lo habían leído. Uh-huh. O sea, quizás sabían de qué trataba El Príncipe Feliz o de qué trataba el Gigante Egoísta. Y de pronto dicen, pues mira, no sabía que era de Wilde. Y ahorita les abrimos la oportunidad a que se reencuentren con sus cuentos, con el retrato de Dorian Gray, con sus ensayos, con su poesía. Lean la balada de la cárcel de Reading, también porque es sumamente conmovedor. Lean de Profundis. Creo yo que es un indispensable en la literatura actual, ¿no? Uh-huh. Entonces, y que nos dejen comentarios, ¿no, Dani? Sí. Escriban qué les parece Wilde. Les gusta, a lo mejor les gusta, no les gusta. A lo mejor les gustó este programa. A lo mejor si son muy correctos políticamente, él les parece incorrecto. Tenía una frase que creo que hoy se consideraría un poco machista. Decía, las mujeres no están hechas para ser las mujeres están hechas para ser amadas, no para ser comprendidas, ¿no? Entonces, quién sabe, opinen. Que nos dejen comentarios, que nos diga si les gustó el programa, si somos unos pendejos, que no sabemos nada, que prefieren que esté Yuya aquí. ¿Y qué es de Yuya? Pues ya, con su hijo. Tiene hijo, o sea, ¿no? Pero ¿qué pasó? O sea, ¿no se le hizo al babo?
No se le hizo al babo. ¿no? No, al babo no. Pero pues ahí está con su hijito. Ahorita sí. Siendo feliz. Bueno, afortunadamente. a lo mejor la gente dice que prefiere escuchar a Yuya. No, pero, O a Jordi. sí. A Jordi. No, pero a Yuya es una sonrisa que todavía estamos protegiendo. Órale. Sí. Pues Sí. vámonos. Vámonos. Vamos.